Llega ella, señores, llega Magdalena. ¿Cómo estás? Mira, la verdad que llegué un tanto corriendo, como le comentaba también a Viñaski, porque ese hombre que estaba trincherado en la calle Agüero, que Mercedes Ninzi cubrió justamente, hizo un desastre en el tránsito, como te puedes imaginar, el tráfico estaba amontonado. Lo que no puedo entender cuando hay un hecho así siniestro de esas características, ¿por qué no ponen un agente de policía, por ejemplo, en las eras, bloqueando Agüero? Claro, para avisarte antes de ingresar. Antes de entrar. Vos estás pidiendo previsión. Estoy pidiendo que no llegue todo el mundo en condiciones así complicadas, ¿no?, a su lugar de trabajo. Mientras tanto, también estaba viendo con pena en otro orden de cosas muy distinto, ¿no es cierto?, el fallecimiento de Eduardo Galeano. Ustedes no pueden imaginarse, pues son muy jóvenes, pero lo que fue, ¿no es cierto?, la aparición de las venas abiertas de América Latina. Fue un libro, pero que marcó enormemente una generación. En el 71. Sí, y no solamente esto, sino que yo diría que abrió como una puerta a un análisis particularmente minucioso de lo que estaba ocurriendo en América Latina, empezando por Cuba y bajando, ¿no? Absolutamente. Nosotros lo comentábamos temprano con Miguel Bonazo, que también fue muy amigo de Eduardo Galeano, y ahora tenemos en línea a otro amigo de Eduardo, Rogelio García Lupo, también periodista, también escritor, para recordarlo un poquito entre todos a Eduardo. Rogelio, muy buenos días. Aquí Magdalena, Nico Viñaski y Diego Leuco, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muchas gracias por habernos atendido. Con mucho gusto. Queríamos que usted compartiera sus recuerdos sobre Eduardo Galeano con nosotros, de lo que usted quiera, si quiere desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista literario, pero también nos gustaría escucharlo desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Cómo lo va a recordar a partir de ahora su amigo? Bueno, yo tuve una relación muy cercana con Eduardo. En cierto modo, Eduardo fue como un hermano menor. Sobre todo yo aprecié en Eduardo, aparte de sus dotes literarias y su capacidad para ejercer la profesión de periodista, lo que sobre todo me pareció lo más valioso de Eduardo fue su independencia. Incluso Las venas abiertas salió en el oleaje de la Revolución Cubana, pero no fue un libro que murió con la Revolución Cubana, ni mucho menos. Es decir, la Latinoamérica que tiene las venas abiertas sigue existiendo, y creo que por eso la generación joven lo sigue leyendo, que es un fenómeno bien curioso, ¿no? ¿No te parece, García Lupo, que en aquel momento, justamente, Las venas abiertas marcó un derrotero? Después de eso siguieron muchas obras detallando lo que estaba ocurriendo en América Latina, pero él abrió un camino, ¿no? Abrió un camino y lo hizo con una independencia muy apreciable. Yo lo aprecié mucho, esa independencia de Eduardo, que si bien estaba a favor de la Revolución Cubana, no se inclinaba por esta especie de religión sustitutiva que en algún momento sirvió para la izquierda, ¿no? Es decir, Eduardo siguió pensando con independencia. Eduardo tenía con la Revolución Cubana una relación muy estrecha. Creo que de los periodistas y escritores contemporáneos de la Revolución Cubana, el único que se tuteaba con Fidel Castro era Eduardo. Eso fui testigo de ese vínculo tan cercano que tenían los dos, ¿no? Sí, además Tomás Eloy Martínez, si mal no recuerda, justamente comentaba que había servido como para una popularización de lo que estaba ocurriendo en América Latina, ¿no? Claro, pero si el proceso hubiera terminado, si no existiera una crisis en las relaciones de América Latina y en la explotación y producción de América Latina, el libro habría dejado de tener interés. Sin embargo, las generaciones jóvenes lo siguen comprando. Esto es lo extraordinario, ¿no? Es un bestseller a través del tiempo.
No quiero exagerar ni comparar cosas que tal vez no tienen nada que ver, pero nosotros conversamos hoy temprano con Miguel Bonazo sobre Eduardo Galeano, y hace unos minutitos nomás también conversamos con García Moritán, el ex vicecanciller, sobre este cambio que hay en las relaciones, o este principio de cambio que hay en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, ¿no? Y este diálogo histórico entre Obama y Raúl Castro. ¿Qué fue lo que cambió o qué fue lo que ocurrió desde aquel 1971 de las venas abiertas de América Latina hasta hoy en la política, pero sobre todo cómo fue el cambio o el camino, el recorrido de Galeano en los últimos años? Bueno, Eduardo, creo que yo no hablé del tema con él porque no esperaba sabía que estaba enfermo y que estaba en una situación poco menos que terminal, a pesar de que Eduardo peleó con un solo pulmón y resistió varios años. Bueno, el análisis de por qué se produce este cambio es porque sencillamente son medio siglo experimentando políticas que han fracasado en los dos lados, en Estados Unidos respecto de Cuba y los cubanos de la emigración colocados en una posición que ya parece literaria, ¿no? Es decir, hay por un lado, un reconocimiento de que se envejecieron todas las doctrinas que se aplicaron para afectar a Cuba. Por un lado, el rechazo de las formas capitalistas de producción es algo que tiene que revisar Cuba y creo que lo va a hacer, pero en fin, se va a tomar su tiempo a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Sin embargo, ¿vos no crees, García Lupo, que incluso este encuentro, ¿no?, entre Raúl Castro justamente y Barack Obama, por de pronto que marca un hito, ¿no? Y por otra parte, daría la sensación que tampoco a Cuba le sobra tanto tiempo, viendo las nuevas generaciones, como para hacer determinados cambios. No, es evidente que los cambios tienen que ser. La renovación de la tecnología y de la ciencia en Cuba es una urgencia, sobre todo la tecnología que tiene que ver con la producción y con... Claro. Esto es un fenómeno que arrasa al mundo entero, ha cambiado... Yo no tengo un balance definitivo de cuándo va a terminar esta revisión de la situación internacional, pero indudablemente tanto para Cuba como para Estados Unidos acabar con una política se volvió, no diría que una urgencia, pero algo necesario y para absorber las dificultades que si no se presentan inevitablemente en cualquier tipo de régimen. García Lupo, ¿qué tal? Nicolás Wiñaski soy, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Me interesa su opinión respecto a una autocrítica que hizo Galeano sobre las venas abiertas de América Latina. Dijo hace poco, en abril del 2014, que no sería capaz de leer el libro de nuevo y que estaba como un poco arrepentido de haber escrito algunas de las cosas que se dicen ahí. Sí, yo no estoy muy seguro. Yo creo que Eduardo evolucionó a ser un periodista combativo, a ser un escritor con necesidad de reconocimiento. Esto me parece que es la trayectoria de Eduardo desde el año 1940, bueno, 40 no, en el 40 nace, sí. Desde el año 1955, 56, hasta el final, ¿no? Es decir, el periodismo de Eduardo se fue modificando, era un periodismo que correspondía con su tiempo, esto es todo lo que se puede decir, reconocer los cambios que introdujo la ciencia y la tecnología en el mundo moderno es algo que no se puede rechazar, y Cuba admitió que eso era así y entró en el camino de los cambios, ¿no? Además, no sé si me equivoco, García Lupo, pero digamos la estrechísima relación que tenía en tiempos de Fidel, ¿no es cierto?, Cuba con Rusia, por ejemplo, es una cosa que me parece que se ha modificado. Claro. Sí, yo creo que hay vínculos que estaban teñidos de ideología y que van a continuar, pero sin el teñido ideológico, ¿no? El caso de la relación con Rusia la veo por ese lado, es decir, Rusia tiene instalaciones pagadas en la isla, tiene una cantidad de cosas y supongo que va a plantear
su utilización, ¿no? Es decir, vamos a ver cosas muy espectaculares todo el tiempo, porque este reacomodamiento mundial es una cosa muy seria. ¿Y Rogelio, podría compartir algún recuerdo que tenga con Galeano con nosotros? Mira, no sé, me cuesta un poco hablar sobre Eduardo el mismo día de su muerte, Sí, y me menos imagino. realmente improvisar un recordatorio. Ujú. Es decir, Pero por ejemplo, perdóname García Lupo, pero creo que nunca hemos hablado del tema. ¿Cómo era exactamente la posición de Galeano con respecto al peronismo combativo? mira, yo creo que en algún momento esto se planteó, pero después hubo cierta euforia en torno a esto, pero hay que ser realista, ¿no? En el sentido de esto del periodismo combativo o militante es algo sobre lo cual nunca lo analicé con él, pero en fin, yo personalmente no digo que comparta mis puntos de vista. Yo creo que la militancia a través del periodismo pertenece a periodos cortos o relativamente cortos, durante los cuales se ejerce presión sobre la prensa, pero a medida en que la prensa influye sobre la opinión pública, pero de manera, es decir, es muy difícil. El periodismo es una actividad ligada con la información, que se convierte en información política, y ligado con la cultura, pero también ligado con la industria, de manera que hay que contemplar todos los factores para saber cuál es el balance del balance justo del periodismo y su militancia, qué justificación puede tener. Rogelio García Lupo, gracias por su tiempo y por sus recuerdos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós, era Rogelio García Lupo, periodista, escritor y amigo de Eduardo Galeano. Interesante conversación, recordando también al escritor uruguayo, tal como hacía más temprano Miguel Bonazo. ¿Vos lo conociste, Magda, a Galeano? No, vos sabés que no, me hubiera interesado mucho hacerle Claro. un reportaje, por ejemplo. No lo conocí, no. No tuviste Pero la oportunidad. te reitero lo que te dije al principio. Cuando aparecen Las Venas Abiertas, bueno, Fue fue una todo un revolución. movimiento editorial muy importante. Y después fue prohibido, ¿no? En la dictadura. Sí, sí, claro. Ujú. Obvio.